Buenas noches, mi nombre es Freddy Gutiérrez Olmos, soy estudiante de Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia. Procedo a realizar el video con el fin de socializar la respuesta de dos preguntas de la fase 2 en la asignatura Sociología Jurídica. La fase 2 se llama Teorización de la Sociología Jurídica. La primera pregunta viene siendo sobre la crítica a la sociología jurídica, al formalismo jurídico. La sociología jurídica ofrece una crítica clara de formalismo jurídico, señalando que este enfoque es limitado y desconectado de la realidad social. Aquí les dejo algunas de las críticas que se encontraron adicionalmente. Está la desconexión con la realidad social, la falsa objetividad e imparcialidad, la rigidez y falta de adaptación, ignorar la función del derecho como herramienta del poder, énfasis excesivos en la lógica jurídica. Cada uno de ellos les voy a hablar sobre la desconexión de realidad social. El formalismo jurídico se ve el derecho como un sistema autónomo de normas, sin considerar el contexto social, económico y político en el que se aplica. La sociología jurídica sostiene que no se puede entender ni aplicar el derecho sin tener en cuenta su impacto en la sociedad. Como de acuerdo a lo que dicen en los videos, pues ahí nos damos cuenta de que el derecho tiene que ver con la sociedad. Prácticamente es defender los derechos de la sociedad de una u otra forma, teniendo en cuenta las leyes y normas que lo ejecutan. También habla acá sobre la falsa objetividad de la imparcialidad. Dice que el formalismo argumenta que los jueces simplemente aplican la ley sin interpretarla. Pero la sociología jurídica muestra que la aplicación del derecho siempre está influenciada por factores sociales, culturales e ideológicos. La rigidez y falta de adaptación. El formalismo jurídico tiende a ver el derecho como un conjunto estático de reglas, mientras que la sociología jurídica destaca que el derecho es dinámico y debe adaptarse a los cambios sociales. Como lo dije anteriormente, va de la mano el derecho con la sociedad. Por ahí que es importante la opinión de las personas. Ignora la función del derecho como herramienta del poder. Desde una perspectiva sociológica, el derecho no solo regula la sociedad, sino que también refleja y reproduce las relaciones de poder. El formalismo, al centrarse únicamente en normas y procedimientos, pasa por alto cómo el derecho puede ser utilizado manteniendo privilegios o generar desigualdades. El énfasis excesivo en la lógica jurídica. Para el formalismo del derecho se basa en una estructura lógica interna, pero la sociología jurídica argumenta que la vida es mucho más compleja y que la aplicación del derecho no siempre sigue la lógica estrictamente racional. En la segunda pregunta preguntan sobre qué es el realismo jurídico y cómo incide en el desarrollo de la sociedad jurídica. El realismo jurídico tuvo un impacto insignificativo en la sociología jurídica, al subrayar que el derecho no se puede estudiar solo desde un enfoque normativo, sino que debe ser analizado dentro de su contexto social. Su influencia se manifiesta en varios aspectos. A continuación tenemos el empirismo y estudio del derecho en acción. Crítica al formalismo jurídico. Interdisciplinariedad. El énfasis en función social del derecho. Le explicaré cada uno de ellos. Empirismo y estudio del derecho en acción. En lugar de limitarse a las normas escritas, el realismo jurídico promovió un enfoque empírico del derecho, observando cómo se aplica en la práctica real. Esto llevó a la sociología jurídica a centrarse en el comportamiento de jueces, abogados y ciudadanos en su vida diaria. Crítica al formalismo jurídico. Al igual que la sociología jurídica, el realismo jurídico desafía la noción de que el derecho es un sistema cerrado y autónomo. Resalta que las decisiones jurídicas están moldeadas por factores externos, como la política, la moral y la economía. Interdisciplinariedad. Al ver el derecho como un fenómeno social, el realismo jurídico alentó a la utilización de herramientas de la sociología, la psicología y la antropología en el estudio del derecho. Esto enriqueció a la sociología jurídica, permitiendo examinar el impacto real del derecho en la sociedad. Énfasis en la función social del derecho. El realismo jurídico inspiró un análisis de derecho como un medio de control social y resolución de conflictos. Esto ayudó a la sociología jurídica a investigar cómo las leyes afectan a diferentes grupos sociales y a identificar desigualdades en su aplicación. La tercera pregunta se refiere
¿Qué otras propuestas teóricas se han desarrollado al avance de la sociología jurídica y en qué consiste cada una de ellas? A lo largo de la sociología jurídica han surgido diversas propuestas teóricas que explican la relación entre derecho y sociedad. Algunas de las más relevantes son positivismo, tenemos también el marxismo, la teoría del pluralismo jurídico, y explicaré cada una de ellas. Positivismo jurídico y sociológico. Esta corriente considera que el derecho como un reflejo de la estructura social. Durkheim lo veía como un indicador de la solidaridad social, diferenciada entre la solidaridad mecánica en sociedades tradicionales y la orgánica en sociedades modernas. Por su parte, Weber analizó el derecho en el contexto de la racionalización y el poder, haciendo una distinción entre el derecho formal racional y el derecho material. Esta perspectiva ayudó a comprender cómo las normas jurídicas pueden variar según el tipo de sociedad y su nivel de complejidad. El marxismo y crítica del derecho. Desde esta visión, el derecho se considera un instrumento de dominación de la clase dominante sobre la clase subalterna. Se argumenta que el derecho no es neutral, sino que refleja y refuerza las relaciones de producción capitalista. En particular, sostenía que el derecho es una forma de regulación propia del capitalismo fundamentada en las relaciones de intercambio. Esta teoría ha influido en estudios que analizan el derecho como un mecanismo de control social y el desarrollo del derecho crítico. La teoría del pluralismo y jurídico. ¿En qué consiste? Esta teoría sostiene que el derecho estatal no es el único sistema normativo presente en la sociedad. Existen múltiples sistemas jurídicos, como el derecho como el derecho religioso e el indígena, que coexisten con el derecho oficial. Introduce el concepto de derecho vivo, refiriéndose a las normas que realmente rigen la vida cotidiana de las personas. Amplían el estudio de la sociología jurídica para incluir sistemas normativos no estatales y comunidades indígenas y rurales. En nuestro país nos damos cuenta de eso, que tanto los indígenas como la religión son partícipes de del derecho. Digamos, en el caso de los indígenas, de pronto ellos tenían sus costumbres, y de pronto el Estado ignoraba muchas cosas, pero ya ellos hacen parte también de la sociedad y como tal tienen también deberes y reglas que cumplir y tienen que estar inmersos en las leyes estatales, tienen que tenerlo en cuenta porque de una u otra forma ellos hacen parte de la sociedad. El realismo jurídico también, también se habla de él. Este enfoque se centra en derecho en acción, es decir, en cómo se aplica realmente en la vida cotidiana. Critica el formalismo y argumenta que el derecho no se limita a normas escritas, más bien depende de cómo lo interpretan jueces y otros actores legales. También resalta la importancia de factores psicológicos y sociales en toma de decisiones jurídicas. Este enfoque ha tenido un gran impacto en la sociología jurídica, promoviendo el estudio empírico del derecho y la observación de comportamientos de jueces y tribunales. La teoría del derecho como control social habla de que el derecho se ve como una herramienta para el control social y la regulación de conflictos. Sugiere que la aplicación del derecho varía según la estructura social. En sociedades más jerárquicas, el derecho tiende a favorecer a los grupos dominales. Diferenciaron entre el derecho represivo autónomo y autónomo, según el grado de control y flexibilidad del sistema legal. Este enfoque ha contribuido a los estudios sobre cómo el derecho refuerza desigualdades sociales y cómo su aplicación cambia según el contexto. Y tenemos también en la pregunta del derecho y movimientos sociales. Este análisis se centra en cómo los movimientos sociales utilizan el derecho para impulsar el cambio social. Examina el papel del litigio estratégico y la movilización legal en la lucha por derechos civiles, laborales y ambientales, entre otros. Estudia el derecho insurgente, que es utilizado por grupos marginados para resistir a la opresión. ¿En qué se ha beneficiado? Esto ha ayudado a comprender el papel del derecho en la transformación social y en las resistencias contra la injusticia.
Buenas noches, espero que el video sea explicativo. Sé que es un poco extenso, pero se realizó con, con la idea de que de pronto quedara claro referente a la, al tema a tratar, que es la teorización de la sociología jurídica. La tercera pregunta viene siendo: ¿qué tipos de estudios se han desarrollado en América Latina sobre la sociología jurídica? La sociología jurídica en América Latina ha tenido un desarrollo fascinante a lo largo del siglo XX y XXI. Se han llevado a cabo estudios que explotan la conexión entre el derecho y la sociedad, especialmente en contextos marcados por la desigualdad, la violencia, el multiculturalismo y las crisis institucionales. A continuación, puedo compartir acá por este medio eh, unas apreciaciones de autores que han contribuido en la sociología jurídica de América Latina. Tenemos el derecho y cambio social. Los autores hablan sobre que es Bonaventura de Sousa Santos. Se centra en que el derecho en América Latina a menudo no se alinea con las necesidades de la sociedad, sobre todo en situaciones de desigualdad social y económica. Se investiga el papel del derecho en la transformación o en la perpetuación del statu quo. Me da sobre el pluralismo jurídico y la justicia comunitaria, de Rodolfo Stavanger y Bonaventura de Sousa Santos también, que fue el mismo que se explicó en la parte sobre el derecho y cambio social. Aquí se examina la coexistencia de sistemas jurídicos estatales junto a normativas indígenas y comunicativas. Se ha investigado cómo estos sistemas de justicia alternativa funcionan en países como Bolivia, México, Ecuador y Guatemala. Si nos damos cuenta, esas son de las partes de Latinoamérica donde hay más, donde se encuentra más la concentración de indígenas. El tercero viene siendo crítica al formalismo jurídico, que es de Edwin Enrich y Mauricio García Villegas. Enfoca que en América Latina el derecho forma a menudo no se aplica en la práctica debido a la corrupción, la falta de acceso a la justicia y la impunidad. El derecho y violencia, de Roberto Gargarella y Máximo Sorso. Impacta el sistema penal y el uso de la fuerza del Estado en sectores vulnerables. Se analizan temas como el abuso policial, la criminalización de la pobreza y la impunidad. El otro sería movimientos sociales y el uso del derecho, de Bonaventura de Sousa Santos y César Rodríguez Garavito. Este enfoque explora cómo los movimientos indígenas, feministas y de derechos humanos han recurrido al derecho para defender sus demandas a pesar de las limitaciones estructurales del sistema legal. Eso es algo que aquí también lo vemos en Colombia. Cuando el indígena o el afro se siente vulnerado, activa un mecanismo de defensa en el cual lo que se quiere es defender sus derechos que en el momento están siendo vulnerados, sea por un grupo de insurgentes, que es muy común acá en Colombia, o por el mismo Estado, utilizando la fuerza pública. El otro viene siendo acceso a la justicia y derechos humanos, ese es de Catalina Smolovich y Martín Abreu. Examina que los sectores marginalizados para acceder a la justicia en América Latina y las barreras estructurales que limitan la efectividad de los derechos humanos en la región. En términos generales, la sociología jurídica en América Latina se ha caracterizado por un enfoque crítico y realista, reconociendo la distancia entre el derecho formal y la realidad social. La última pregunta viene siendo como conclusión, ¿qué importancia cree usted que tiene actualmente la sociología jurídica para el derecho y la realidad social actual? Puede ser local, nacional o global. La sociología jurídica toma un papel crucial en la comprensión de cómo el derecho se manifiesta en la vida social, más allá de su simple aspecto normativo. Hoy en día, su relevancia se hace evidente a nivel local, nacional y global, ya que nos permite examinar fenómenos como la desigualdad en el acceso a la justicia, la corrupción, la violencia institucional y la interacción entre sistemas jurídicos formales e informales. A nivel local y nacional, esta disciplina nos ayuda a desentrañar por qué las normas, a pesar de estar bien formuladas, no siempre se cumplen o no generan el impacto que se espera. En países donde la impunidad o la informalidad son altas, la sociología jurídica nos permite identificar las brechas entre lo que dice la ley y lo que realmente sucede, lo que a su vez contribuye a la creación de políticas públicas más efectivas. En Colombia lo vemos muy a menudo, porque aquí hay bastante informalidad. Si se dan cuenta, la informalidad no
no es legal en Colombia, pero lastimosamente la situación económica del país ha conllevado a que la gente asuma este tipo de rol, donde tiene que sí o sí buscar los dineros, los ingresos suficientes para poder sostener la familia. El Estado ha buscado alternativas en el cual tratan de hacer legal este proceso, de pronto no sacándolos de las calles y colocándolos en locales, digamos que son de estatales, o pertenecen, digamos, o digamos una alcaldía municipal vino y los adquirió, colocarlos ahí para darle un poco más de formalismo y que ellos se sientan más seguros y puedan seguir con su trabajo, con su ejercicio. En el ámbito global, la sociología jurídica es fundamental para abordar cuestiones como la migración, los derechos humanos y el efecto de digitalización en el derecho. En un mundo cada vez más interconectado, donde los problemas legales cruzan fronteras, esta disciplina nos ofrece herramientas para entender cómo las normas deben evolucionar para adaptarse a nuevas realidades sociales y tecnológicas. Espero que haya sido de agrado las respuestas que le di de las preguntas formuladas. Que tengan una feliz noche.